Resonando. Hoy es, ¿qué día es? ¿Primero, segundo? Primero de septiembre. Primero de septiembre del año 2014, estamos en 1330 AM del dial en AM. Y Radio Fénix 099-600-289, repito, 099-600-289 para dejar mensaje de texto. ¿Qué más? En YouTube tenemos que dar Resonando Buenas noches, 2013 para ver el programa, el video que grabamos, que salen con buena calidad. Con buena calidad sale, sí. Repetimos en YouTube, el canal es Resonando 2013 y también en el blog hay información, Resonando en Fénix, lo buscan así, que está la información en el blog. Y bueno, sabemos también de que mucha gente nos escucha a través de internet, a través de la página de Radio Fénix. Aunque ya lo dicen, ¿no? Repetimos de vuelta las vías de comunicación. Para la cabina, que acá el amigo Oscar toma los mensajes, 2-409-0837 y para mensajes de texto 099-600-289. Bienvenido al invitado principal de acá, que es acá el compañero Candidato presidencial, suena grande. Rafael Fernández. Soy grande, ¿no? Pero de tamaño. Muchas gracias por la invitación. Sos el que tiene más chance. Claro. Por lo menos empezando a... Vamos a ver. Hay un ciclo de invitados, ¿no? Eso digo, estaría bueno, sí. Aclaremos que hay un ciclo de invitados de partido político de izquierda, ¿no? Un poco la idea de William, o la idea es de William, el presidente electoral de William, la idea es muy buena, digo, ¿no? Bueno, y han contestado los invitados, por ahora. Rafael Fernández, que está del hoy, Partido de Trabajadores, sí, Gonzalo Bella, de Unidad Popular, Asamblea Popular, que va a venir el lunes que viene, ahí está. si Dios quiere, como dice la gente. Después no sé si te respondió Peri Y no sé, Vega, lo demás fue invitado César Vega, por el Peri, que todavía no tengo una respuesta concreta, y invité a Jorge Zabalza, ahí está, y a Tambelo de también. alguna manera en representación del voto NBA, que bueno, hay mucha gente que está en eso, pero nos pareció, en mi opinión, que era el más, de alguna forma, el más representativo, bueno, yo qué sé. Y tampoco me ha concretado. Así que tenemos a Fernando Moyano, ¿lo mencionaste? Y a Fernando, le iba a mostrar, estamos también con el compañero Fernando Moyano, que ya nos acompañó en el programa anterior. Pero por otros motivos. El programa anterior vino como un poco representando al voto, a la... Movimiento Uruguay Libre. Ahí está. Movimiento Uruguay Libre. Uruguay Libre. Sí, buenas noches a la audiencia y un agradecimiento enorme a la gente del programa que me permite. Ustedes se expliquen a qué vengo yo acá. Esta vez lo invitamos porque leímos habitualmente sus análisis que publica, sobre todo Posta Porteña, ¿no? Sobre la cuestión política, y como nos parecen en general muy buenos. No quiere decir que compartamos todo lo que dice, pero sí que los análisis me parecen muy serios, muy fundamentados. Entonces lo hemos invitado para que colaborara en este ciclo. Mi idea era hacer de abogado del diablo en cada una de las entrevistas, no sé si estaría acorde con lo que piensan. No asuste mucho, los invitadores no hay nada. Bueno, Rafael se levanta y se va también. Pero estamos acostumbrados. Nos quedamos sin invitados. Imagínate que en otros medios de prensa vamos con diablos, ¿no? Los abogados, los diablos. No, mirá que acá podemos hacer mucho peores. No. Bueno, dale, Rafael. La idea del ciclo era centrar un poco en el tema programático, que es mi opinión que está muy poco tratado, muy mal tratado. Se habla de las cosas incidentales, sobre todo, pero de la necesidad de profundizar en el tema programático, y como digo, yo qué sé, como un punto de partida planteamos 3 temas que están ahí en el libro que publicamos recientemente de Raúl Sendic. Ahí está. La tierra, la banca y la deuda externa, y un poco lo que sé, largar por ahí. No quiere decir que no se pueda hablar de otras cosas, ni que vamos a hablar solo de eso, pero... Claro. Así que, Rafael... Bueno, buenas noches a la audiencia nuevamente. Yo creo que en primer lugar habría que partir de una caracterización del momento histórico que vivimos, ¿no? Es decir, porque incluso los programas hay que ubicarlos en un contexto. Sí.
el contexto para nosotros es una crisis del capitalismo a nivel mundial y es una crisis que ya lleva más de 8 años, es decir, estamos entrando al 8º año, mejor dicho, ya lleva 7 años, y que no se le ve final, no hay una luz al final del túnel todavía, estamos en el túnel. En muchos aspectos esta crisis se ha agravado desde el punto de vista de que los estados evitaron el colapso de los bancos, el colapso de las corporaciones a través de un rescate masivo, pero eso trasladó la crisis al seno de los estados mismos, ¿no? Esto implica que los estados, en particular los norteamericanos, más importantes a nivel mundial, tienen una deuda del 106% del Producto Bruto. Cada febrero, que es cuando se renueva la posibilidad de que el Parlamento, el Congreso norteamericano, vote el permiso para aumentar el endeudamiento, van a una crisis política muy aguda. Y en el resto del mundo se ve esto en términos de una masacre desde el punto de vista social, ¿no? Es decir, yo siempre cito que en España hay un 50% de desempleo juvenil, un 66% de desempleo juvenil en Grecia. Y bueno, esto ha generado también este proceso de movimiento de los indignados, de las huelgas generales, los movimientos de lucha en todo el mundo, que también produce cambios políticos. Yo creo que colocar un contexto que no es solo económico, sino que, por ejemplo, la emergencia de movimientos políticos de izquierda, con los que tenemos enormes diferencias, pero que no podemos ocultar, que su existencia, su emergencia, a partir de los movimientos de protesta popular, de grandes luchas, por ejemplo, el movimiento Syriza en Grecia, el movimiento Podemos en España, movimientos que de la noche a la mañana casi emergieron, no quiere decir que tengan grandes posibilidades de desarrollo ni perspectiva, quiere decir que son por lo menos una expresión política de un fenómeno que es la lucha de la clase trabajadora, la movilización de la juventud, en contra de los gobiernos que a partir de estos rescates pretenden descargar la factura, que la factura la paguen los trabajadores, y los sectores juveniles son especialmente afectados por toda esta situación. Eso explica también esta situación, y que nosotros en Uruguay la vemos muy de lejos, porque estamos todavía en una etapa de mucho reflujo, de mucho bajón, a nivel popular en general, a nivel de la izquierda en particular, lo que hace que muchas veces la izquierda uruguaya carezca de audacia para analizar las cosas. Es decir, que vea las cosas en forma muy estática, en forma muy negativa, en forma muy pesimista, en vez de ver cómo el proceso de la propia crisis capitalista y la respuesta de los pueblos, de los trabajadores, coloca inevitablemente un proceso de movilización de las conciencias populares, y eso va a generar el surgimiento de corrientes que estemos o no nosotros presentes en ello. Entonces, este me parece que es el contexto, brevemente resumido, ¿no?, del proceso que estamos viviendo a nivel internacional. Y en Uruguay está impactando ya la crisis, es decir, tenemos cierre de empresas, empieza el seguro de paro, es decir, una serie de situaciones que todavía no llegan al nivel de Brasil o de Argentina, pero que la tendencia es esa, es una caída de la actividad económica, una recesión, que creo que ya estamos, una recesión más o menos disfrazada todavía, para cuando termina Monte del Plata y otra serie de mega obras, probablemente se sienta mucho más el impacto. Y lo otro es el fenómeno vinculado a de las llamadas megaemprendimientos, que también están atados a una etapa de esta crisis internacional que tiene que ver con el proceso especulativo en torno a las materias primas, por ejemplo el hierro en el caso de la TIRIC, pero también está la cuestión de la soja, de la celulosa y otros sectores que han tenido un alto crecimiento de los precios por razones sobre todo especulativas, y que estamos justamente en la reversión de esa tendencia, la tendencia a la caída de esos precios como producto de esa crisis internacional, en particular el impacto que empieza a tener en China. Y si China se cae todo el tinglado de alguna manera de la que estaba sosteniendo la situación económica mundial. China es una plataforma de exportación de las grandes corporaciones internacionales, ¿no? Es decir, no tiene un mercado interno que permita absorber lo que sería una caída de la producción hacia la exportación. Por lo tanto, el mejor ejemplo de esto es que tiene ciudades fantasmas, ¿no? Es decir, el boom de la construcción en China, entre otras cosas, se expresa en que se construyeron ciudades de 700.000 habitantes y están prácticamente vacías con 30.000 habitantes. Quiere decir que el Estado comunista, entre comillas, chino, fue un comprador para capitales privados de vivienda que obviamente no logra colocar
porque, por ejemplo, algunas la han desarrollado en Mongolia, en lugares sectores que pueden pagar esas viviendas, no van a ir a vivir, y entonces han logrado juntar el absurdo de lo que era la vieja burocracia, que hacía absurdos económicos, con los absurdos propios del capitalismo. Han sumado los dos en este tipo de cosas. Entonces, esta situación llega a un límite y la caída del precio del hierro tiene que ver también con ese límite. Pero bueno, esto es un pantallazo, tal vez se me hizo demasiado largo. No sé si querés que profundicemos en las partes más programáticas de... No, sí, yo digo, de lo que dijiste tengo varias cosas para decir, pero que no estoy, algunas estoy de acuerdo, otras no. O sea, hay una crisis capitalista, no cabe duda. La economía europea está estancada, la economía yanqui está creciendo de forma a muy poco ritmo, con muy poca creación de empleo, la calidad del empleo sobre todo cada vez más baja, más precario. No coincido con la posición de que el crecimiento del precio de las materias primas se debe a la especulación. Creo que eso es erróneo. El crecimiento del precio de las materias primas se debe a que aumentó la demanda y la producción no fue lo suficientemente elástica como para seguir esa demanda. De todas maneras, bueno, prever qué va a pasar con los precios es, yo ya a esta altura, con la experiencia de vida y tratar de estudiar economía, leer todos los días el tema, creo que es un imposible. Simplemente lo considero imposible. Sí hay cosas que son claras, ¿no? Por ejemplo, el petróleo se va a acabar, los hidrocarburos se van a acabar, los precios. Bueno, pero yendo a lo fundamental, ¿no? Yo me gustaría, digamos, pasar a lo nacional y un poco a la situación política de lo que llamamos izquierda nosotros, que está bien definido en la invitación. Nosotros no invitamos ni a Tabaré Vázquez, ni a la calle, ni a los otros dos. Y no lo hicimos ni a Pedro ni a Pablo. Ni a Pedro, ni a Pablo. Ni a Pedro ni a Pablo porque... no está bueno. Ni a Pedro ni a Pablo porque... No porque pensáramos... Y Vilma y Betty no fueron candidatos porque no hay mujeres candidatas, ¿no? Salvo el PT que tiene una compañera en la forma. No porque pensáramos que van a venir o que no van a venir, no por esa especulación, sino porque no queremos, no nos interesa, ¿verdad? Así que... Y bueno, sí, vamos un poco a la cuestión programática, ¿sí? ¿Qué quiere el PT? ¿Qué plantea el PT? ¿Cuál es el programa? Y ese programa, digamos, porque el programa no es una cosa abstracta, que yo digo, bueno, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, sino tiene que tener una fundamentación en el movimiento social, en las perspectivas políticas que se ven de desarrollo, ¿no? Me parece. Sí, yo creo que no sé qué piensan ustedes dos, Pablo y... Sí, para mí, digo, para entrar en ese tema, sí, que la pregunta fundamental es, justamente los trabajadores que nos están escuchando, y es una pregunta para todos los candidatos, ¿no?, que vengan acá, es ¿por qué piensan que los trabajadores, ¿no?, que vota izquierda y que tiene por lo menos una afinidad con la izquierda, cuál es el llamado, ¿no?, que tienen los argumentos principales de peso para votar ya sea el PT, bueno, o los demás invitados que vengan? Y ahí entramos, bueno, justamente en el tema del programático, ¿no? No, yo tengo una pregunta sobre el tema de la deuda y eso, pero lo dejaría un poco para después, porque quisiera ver un poco cómo se plantea el tema en general, pues es una pregunta muy específica, ¿no? Prefiero dejarlo un poco para después, ¿no? Bueno, yo creo que, en primer lugar, nosotros nos estamos en las elecciones obviamente para colocar un programa, para colocar de lo que llamamos la agenda de los trabajadores, y esto lo hacemos en una perspectiva, es decir, vamos allá de si uno tiene o no diputados, representación parlamentaria en octubre. Porque el problema que tenemos, esto un poco previo a la cuestión del programa, es el hecho de que se colocó de parte de los sectores populares una expectativa enorme en los gobiernos del Frente Amplio, que se ha visto defraudada. Y por lo tanto el problema que aparece para el conjunto de la población trabajadora, diríamos, por la inmensa mayoría, es el problema justamente de esta orfandad política. Es decir, se vino abajo una expectativa y
se comprueba que los dirigentes del Frente Amplio se jubilaron en la lucha popular. Ahora el hecho de que vino Rodríguez Zapatero, un ex presidente del gobierno español, a asesorar a Bordaberry en la cuestión de la baja de la imputabilidad, y que Tabaré Vázquez tiene de asesor en seguridad a Daniel Borrelli, ex ministro con Jorge Valle, y partidario de la mano dura y de la baja de la edad de imputabilidad, muestra que las distancias entre estos dirigentes y la derecha más cavernícola, más reaccionaria, es muy breve, muy corta, y que responden a los mismos intereses económicos. Entonces, esta es la primera colocación que nosotros queremos colocar desde el punto de vista de abrir una reflexión con el conjunto de los compañeros, en particular aquellos que todavía plantean que se puede reformar el Frente Amplio. Es decir, la gente que plantea Torre Constanza Moreira. Es decir, yo no vengo acá a discutir exclusivamente con qué piensa el OPE o qué piensa tal o cual, sino me parece que hay que abrir un espacio de reflexión para los trabajadores para ver cómo superamos esta situación, de que los trabajadores carecen de representación política en este país y de que aquellos que se consideraba que eran representantes de esos intereses de los trabajadores o populares se han comprobado como entrelazados con las grandes empresas, con López Mena, con los Fernández Fripur, con Botne OPM, con Aratirí. Es decir, no representan a los trabajadores. Eso es un tema que creo que es mucho más amplio, la comprensión de lo que era hace obviamente 10 años, y por lo tanto, ¿cómo construimos un nuevo comienzo para la izquierda? Este es el problema que para nosotros hace útil intervenir esta elección para colocarlo en discusión. Obviamente que esto está vinculado a qué va a defender esa izquierda. De cara a esta crisis capitalista que decimos, cuál es el planteamiento de esta izquierda para que la crisis no la paguen los trabajadores, para que la paguen los capitalistas y para colocar la lucha de los trabajadores en una perspectiva de poder. Es decir, de la lucha por un gobierno de trabajadores para que pueda reorganizar el conjunto de la economía al servicio de los trabajadores y los sectores populares. Y obviamente colocando la cuestión de la unidad política de América Latina, ¿no?, que para nosotros es otra cuestión central. No por pasado, no es esa idea de que nos viene la patria grande del pasado, yo no la comparto. América Latina nunca estuvo unida, siempre estuvo fragmentada, desde sus orígenes, ¿no?, desde los orígenes de la colonia y de los virreinatos. En realidad la necesidad de unidad surge para enfrentar al imperialismo. Y surge porque, bueno, sería obviamente un paso gigantesco adelante desde el punto de vista del desarrollo humano. Entonces, todos estos temas son los que abordamos en la discusión. Desde el punto de vista programático, esto coloca, en primer lugar, la necesidad de vincular las reivindicaciones más elementales, más inmediatas, más urgentes de los trabajadores con soluciones de fondo, ¿no? Porque siempre se nos dice que resuelven tal o cual problema con un subsidio estatal a los sectores más sumergidos o cosas por el estilo, como un paliativo. Nosotros no planteamos paliativos, sino que planteamos consignas o reivindicaciones que deben servir para que la clase obrera se ponga en pie de lucha y que debemos vincularlas a las salidas programáticas de fondo. Esto es un planteamiento metodológico más general. En ese sentido, bueno, hay temas de la agenda de los trabajadores que hay que colocar en las elecciones que no la va a colocar nadie. La eliminación del impuesto a los sueldos, el salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar, o por lo menos media canasta, como decían los sindicatos el año pasado, la enseñanza, la salud pública, etc., 28.000 pesos. Es decir, no son consignas que las inventamos nosotros, primero porque son muy anteriores a la existencia de nuestra organización, el Partido de los Trabajadores, segundo porque son tomadas por muchos trabajadores en la calle. Evidentemente por allí hay todo un tema muy importante para discutir con los trabajadores, que es todo el tema de la precariedad laboral, de la cuestión de las tercerizaciones, por ejemplo, los becarios, los pasantes. La juventud trabajadora en Uruguay gana sueldos muy bajos. Es descarado el nivel de... Estás hablando del Estado cuando hablas de eso. No solo el Estado. Hay pasantes en empresas privadas, ¿no?, en curtiembres. Es decir, están usando mano de obra barata en formas sistemáticas, públicos y privados. Y las tercerizaciones es lo mismo. Esto que pasó en ACE es un botón de muestra nada más. Esto pasa ante el Estado. La ministra comunista, entre comillas, de Salud Pública dice que está en contra de las tercerizaciones que fueron fruto de los 90 y todo lo demás, pero hace 10 años que está en el gobierno no atentaron contra ninguna. Entonces, estos son temas reivindicativos básicos, porque me parece que el debate nacional hoy está colocado donde el único punto de polarización, que ya se está demostrando que no es tal, ha sido el de la baja, donde en realidad los sectores populares que se han movilizado contra la baja, y nos parece bien que se movilicen y todo, como por ejemplo el 14 de agosto,
es una consigna de respuesta a una iniciativa de la derecha. Es decir, no es una iniciativa, es una respuesta a la iniciativa de otros. Reaccionaria, por supuesto, la de Bordaberry, estamos en contra, pero lo que debería estar colocando la juventud estudiantil, trabajadora, los sectores sindicales juveniles, es justamente eliminar todos los contratos, los llamamos primeros contratos, ¿no? Los supuestos incentivos para la mano de obra, y establecer que a igual tarea, igual salario, iguales condiciones de trabajo, establecer que se eliminen todas las tercerizaciones. Es decir, toda una agenda que hace a derechos elementales de la propia juventud, en este caso, porque son los principales afectados. Estos serían algunos aspectos, obviamente, reivindicativos que son elementales, digamos, de urgencia inmediata, como cuestiones también referidas a la educación, a la salud pública, a la vivienda, que es una farsa. Tenemos planes de vivienda sociales con viviendas de costo de $130.000, piso, de ahí para arriba, con el Estado subsidiando préstamos que hacen bancos privados, incluso han llevado los subsidios del Estado como un mecanismo más de privatización, porque antes iban solo por el banco hipotecario, ahora puede ir por cualquier banco privado. No, de eso sé bastante. Los créditos subsidiados son para los préstamos del banco hipotecario, pero bueno, no cambia esencialmente. No, a través de la NB hay subsidios a algunos préstamos del banco privado. ¿Sí? Sí. La NB ha sido un gran mecanismo de iniciativa en este sentido. Digo, vos tenés que demostrar que necesitas el subsidio, pero después puede ser a través de banco privado. Con lo cual... Sí, no, y que ya hablaste de la banca, me parece que hay una pregunta bastante importante que me parece que creo saber por dónde viene, por el tema de la banca, ¿no? No, pará. A ver si es como eje programático. Déjalo redondear, porque de lo que dice Rafael yo tengo muchas cosas. Claro, para ordenar. Claro, pero dejarlo redondear después. Quisiera ver algunas cosas que dijo Rafael. Tendría algunas preguntas, ¿no? O una sola macro pregunta, pero tal. Claro. Bueno, el tema de todas estas reivindicaciones populares nosotros consideramos que son incompatibles con lo que es la política de pago de la externa, con lo que es la política de exenciones impositivas a las grandes empresas, a las zonas francas, ¿no? Es decir, toda una política que ha significado volcar cifras fabulosas, tanto los banqueros como los grandes capitales, por parte del presupuesto del Estado, ¿no? Es decir, la principal es la deuda externa, pero no es la única. Es decir, la cifra que se vuelca a través de subsidios directos o indirectos, es decir, excepción de impuestos o plata en mano a capitalistas, es descomunal. Entonces, cuando se dice que no hay plata para la educación y se termina un conflicto con $45 millones que se adelantan de un año a otro, bueno, es una migaja en comparación con lo que se llevan las grandes empresas o con lo que dejan de pagar las grandes empresas por vía de impuestos. Entonces, acá está colocada una cuestión central, es decir, es incompatible cualquier reivindicación popular profunda con el régimen de sometimiento al Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial. Y por lo tanto está colocada, bueno, evidentemente, la necesidad de declarar el no pago de la deuda externa, la eliminación del secreto bancario, la derogación de la SAFAP y la reestatización del todo el sistema de seguridad social, la estatización de la banca bajo control de los trabajadores. Es decir, un conjunto de medidas que hacen el control de los resortes principales de la economía no pueden darse sin esos aspectos. Obviamente, esto está asociado a una reestructuración del conjunto de la economía, una reorganización del conjunto de la economía que solo la puede realizar un gobierno de trabajadores, es decir, porque tiene que afectar a los intereses de los latifundistas, y eso implica la expropiación de los latifundios, la nacionalización de la tierra. Es decir, una vieja consigna que Marx incluso consideraba que era compatible con el capitalismo, ¿no? Esta era la base para un desarrollo capitalista más avanzado y más profundo. Como condición un desarrollo socialista, ¿no? Obviamente Marx no defendía el desarrollo capitalista. Estamos ante una situación donde la concentración de la tierra ha llegado a límites escandalosos, o sea, límites históricos impensados, y por lo tanto también facilita, esto me lo decía el otro día en una conversación en el propio William, facilita el pasaje de alguna manera, del mismo modo que la concentración en un gran trust facilita, donde ya se socializó la producción en la escala comunal, facilita el pasaje al socialismo, decía Engels, ¿no? Bueno, aquí el tema de la tierra, de la socialización de la tierra en manos de la sociedad a través de la nacionalización, de la estatización del suelo, de la tierra, es casi que muy fácil, se afecta a muy pocas personas concretamente. Entonces, esto es un paso, nos parece que indica también la madurez de este proceso de transición a la socialización de la economía, ¿no? Porque cuando
el conjunto de la propiedad se concentra en a pocas manos, es prácticamente cuando ya suena el clarín, ¿no?, de la necesidad de que esa socialización de la producción se transforme también en la socialización de la propiedad, es decir, que la propiedad termine de estar acaparada en manos privadas. Bueno, permitime, los temas son enormes, ¿no? Son enormes. Sí, claro. Pero me quiero agarrar por un lado. En una hora ni mandrake. No, pero bueno, hay unas cuantas cosas que yo creo que... Sí, no solo Marx, va Ferreira plantea la eliminación de la herencia de la tierra, ¿no? Acá se refiere sobre la tierra urbana, pero sí, está claro. Yo quería hablar de lo siguiente. Cuando tú hablas del asunto de la patria grande, como que tomás distancia de ese concepto, una de las cosas que se dice del Partido de los Trabajadores, ¿no?, es que tiene una posición un poco, digamos, aislacionista, ¿no?, que se corta solo, digamos, que rechaza las tradiciones de la izquierda de América Latina, etcétera, etcétera, ¿no? La patria grande, la consigna de la patria grande viene de un socialista argentino, Manuel Ugarte, del principio del siglo XX, pero una de las personas que tú citabas en el Paraninfo la otra vez, ¿no?, en el debate en el Paraninfo, Vivian Trías, tiene todo un desarrollo sobre el tema de la patria grande, ¿no? Y me gustaría ver, porque vamos a poner el tema de la deuda. Nosotros decimos, bueno, vamos a no pagar la deuda. Ahora tenemos que seguir un poquito, pero ya tenemos que cortar por la pausa. ¿Cómo la pausa? Perdón, Carlos. Si no te va a cortar.